Hola a todos, bienvenidos a Terror al Oído. Este es el segundo episodio de nuestra serie sobre Ed y Lorraine Warren. Si no viste el primero, no vas a entender nada de lo que voy a contarte hoy. En ese video te expliqué quiénes eran, cómo se conocieron y sus primeros casos más famosos como la casa de los Perron, Annabelle y Amityville. Así que ve, míralo y regresa. Te espero. Bueno, hoy vamos a hablar de los años dorados de los Warren. Las décadas del 70 y 80, cuando ya no eran solo esa pareja rara que investiga fantasmas. No, se convirtieron en las autoridades mundiales en demonología y fenómenos paranormales. Estos fueron los años donde enfrentaron sus casos más brutales, más violentos, más aterradores. Los casos que los convirtieron en leyenda. Ponte cómodo, apaga las luces si te atreves, y empecemos. La fama llega, pero también la oscuridad. Para mediados de los 70, los Warren ya eran conocidos. Habían investigado cientos de casos, daban conferencias en universidades, aparecían en programas de televisión, la gente los buscaba, desesperada. Pero aquí está la cosa, mientras más famosos se hacían, más casos extremos llegaban a ellos, como si la oscuridad misma supiera quiénes eran y les enviara sus peores demonios. Ed solía decir, no elegimos los casos nos eligen a nosotros. Y vaya que tenía razón. Este caso cambió todo. Porque por primera vez en la historia de Estados Unidos, alguien usó posesión demoníaca como defensa legal en un juicio por asesinato. Sí, escuchaste bien, un juicio por asesinato. Déjame ponerte en contexto. En 1980, los Warren fueron llamados para ayudar a un niño de 11 años llamado David Glatzel en Brookfield, Connecticut. El niño estaba poseído. Y no era una posesión suave, no. David convulsionaba, hablaba en idiomas que nunca había estudiado, predecía cosas que iban a pasar, tenía marcas de garras en su cuerpo. La familia estaba destrozada. Arne Cheyenne Johnson era el novio de la hermana de David y vivía con ellos. Arne veía todo lo que le pasaba al niño. Los exorcismos, los gritos, el sufrimiento. Durante uno de los rituales de exorcismo, Arne hizo algo increíblemente estúpido, o increíblemente valiente, depende de cómo lo veas. Le gritó al demonio, «Tómame a mí, deja al niño en paz y tómame a mí». Y el demonio aceptó. David mejoró casi inmediatamente, pero Arne empezó a cambiar. Se volvía violento sin razón. Tenía lagunas mentales. Gruñía dormido. Lorraine dijo que podía ver la oscuridad creciendo dentro de él. 2 meses después, en febrero de 1981, Arne asesinó a su casero, Alan Bono. Lo apuñaló más de 20 veces. Cuando la policía lo arrestó, Arne no recordaba nada. Nada. El juicio fue un circo mediático. Su abogado, Martin Minella, intentó usar la defensa de posesión demoníaca. Los Warren testificaron. Llevaron evidencia de los exorcismos de David, pero el juez no lo permitió. Dijo que no podía aceptar evidencia de lo sobrenatural en una corte de ley. Arne fue condenado a 10 hasta 20 años de prisión por homicidio involuntario. Salió en 5 años por buena conducta. Los Warren siempre creyeron que Arne era inocente, que el verdadero asesino fue el demonio que llevaba dentro. Ed lo visitó en prisión varias veces. Le dijo, «Sé lo que hiciste por ese niño. Eso fue valentía». Este caso inspiró la película El Conjuro 3. El diablo me obligó a hacerlo. Pero como siempre, la realidad fue mucho más oscura. Si pensabas que vivir en una casa embrujada era malo, imagina vivir en una funeraria embrujada. En 1986, la familia Snedeker se mudó a una casa en Southington, Connecticut. Necesitaban estar cerca del hospital porque su hijo, Philip, de 13 años, estaba recibiendo tratamiento contra el cáncer. La casa era perfecta, grande, barata, cerca del hospital. Había un problema, un gran problema. La casa había sido una funeraria. Y en el sótano todavía estaban los instrumentos de embalsamamiento. Al principio pensaron que no era gran cosa, solo una casa vieja con historia, pero las cosas empezaron a pasar casi inmediatamente. Philip comenzó a tener pesadillas horribles. Veía figuras encapuchadas rodeando su cama. Escuchaba voces, susurrándole cosas obscenas.
encontraba herramientas de embalsamamiento, oxidadas, que no estaban ahí antes. Después, las cosas se pusieron físicas. La madre, Carmen, fue jalada del cabello por manos invisibles. Vio una figura de un hombre en traje funeral, observándola desde las esquinas. El padre fue empujado por las escaleras, pero lo peor le pasó a Philip. El niño cambió. Su personalidad se transformó completamente. Se volvió violento, agresivo, sexualmente inapropiado. Carmen lo encontró una vez escribiendo en las paredes con su propia sangre. Philip decía que no era él, que había algo dentro de él controlándolo. Los Warren llegaron y Lorraine inmediatamente sintió múltiples presencias. Ed investigó la historia de la funeraria y descubrió algo horrible. El antiguo dueño había practicado necromancia, había realizado rituales con los cadáveres antes de enterrarlos, había invocado demonios en ese sótano, realizaron varios exorcismos, bendijeron la casa repetidamente, pero las entidades eran fuertes, resistentes. La familia vivió en ese infierno durante 2 años antes de finalmente mudarse. Philip, después de salir de la casa y terminar su tratamiento de cáncer, mejoró. El demonio, o lo que fuera que estaba en él, se quedó en esa casa. Este caso se convirtió en el libro In a Dark Place y en la película The Haunting in Connecticut. Pero hay algo que la película no te dice. Uno de los investigadores que trabajó con los Warren en este caso, Ray Garton, después dijo que toda la historia fue inventada, que los Snedeker le pidieron exagerar todo, que los Warren sabían que era mentira. ¿Es cierto? No lo sé. Los Snedeker mantuvieron su historia hasta el día de hoy. Los Warren siempre defendieron la veracidad del caso. Tú decide qué creer. Este es uno de los casos más extraños en toda la carrera de los Warren, porque no involucra una casa embrujada ni un objeto maldito. Involucra a un hombre que se convertía en bestia. Bill Ramsey era un tipo normal. Vivía en Southend, Inglaterra. Trabajaba como carpintero. Tenía esposa, hijos, una vida completamente ordinaria, excepto por un pequeño detalle. De vez en cuando, sin previo aviso, Bill se transformaba en algo diferente. No físicamente, ojo. No le crecía pelo ni colmillos como en las películas, pero su comportamiento cambiaba por completo. Gruñía como un perro, atacaba a la gente con fuerza sobrehumana, mordía, arañaba. En una ocasión, se puso en 4 patas y persiguió a alguien por la calle ladrando. La policía lo arrestó varias veces. Una vez necesitaron 9 oficiales para controlarlo. Lo llevaron a psiquiátricos, neurólogos, todo tipo de especialistas. Nadie encontraba nada malo en él. Entre episodios, Bill era completamente normal, un tipo amable y tranquilo. Los episodios comenzaron cuando era niño. A los 9 años, estaba jugando en el jardín cuando de repente sintió un frío horrible. Vio algo, una sombra con ojos amarillos. Desde ese día, la bestia estaba dentro de él. Los Warren se enteraron del caso porque Bill apareció en televisión británica, desesperado por ayuda. Lo invitaron a Connecticut en 1987 y con la ayuda del obispo Robert McKenna realizaron un exorcismo. Bill describió la experiencia como sentir algo saliendo de él. Una presencia que había vivido en su interior durante décadas, finalmente siendo arrancada. Gritó, convulsionó, pero cuando terminó, estaba en paz. Nunca volvió a tener otro episodio. Los Warren concluyeron que Bill había sido poseído por un demonio con características de lobo, probablemente invocado por alguien en su linaje familiar que había practicado brujería. ¿Suena loco? Absolutamente. Pero Bill Ramsey vivió el resto de su vida sin incidentes. Murió en 2006. Un hombre libre. Los Warren investigaron literalmente miles de casos en estos años. No puedo hablar de todos, pero aquí hay algunos rápidos que te van a helar la sangre. La iglesia de Brookfield, 1983. Una iglesia en Connecticut que estaba tan embrujada que los sacerdotes no querían dar misa ahí. Los Warren documentaron objetos volando durante las oraciones. Union Cemetery,
el cementerio donde Lorraine fotografió al famoso hombre blanco, un espíritu que se aparece en la niebla. Es una de las pocas fotografías de fantasmas que los expertos no han podido desacreditar. El fantasma de Lindley Street, 1974. Una casa donde los muebles se movían solos, las paredes sangraban y una niña de 6 años era el foco de la actividad. Los Warren determinaron que era un poltergeist, no un demonio. Maurice Theriault, 1985. Un hombre canadiense que espontáneamente se incendiaba. Literalmente. Su ropa prendía fuego sin razón. Los médicos no encontraban explicación. Los Warren dijeron que era un ataque demoníaco. Para este punto, los Warren tenían un sistema. No llegaban a una casa y empezaban a rezar como locos. Eran metódicos. Primero, la entrevista. Hablaban con la familia, tomaban notas detalladas. Ed buscaba explicaciones lógicas. Primero, tuberías, corrientes de aire, problemas psicológicos. Segundo, la investigación. Ed revisaba la historia de la propiedad. ¿Quién vivió ahí? ¿Hubo muertes? ¿Rituales? ¿Terreno maldito? Tercero, la vigilia. Pasaban noches en la casa con equipo, cámaras, grabadoras, termómetros. Documentaban todo. Cuarto, Lorraine hacía su lectura. Ella caminaba por la casa, sentía las energías, identificaba qué tipo de entidad era. Humana, inhumana, demonio. Si era demoníaco, traían a un sacerdote. Los Warren nunca realizaron exorcismos ellos mismos. Solo sacerdotes ordenados podían hacer eso. Ellos asistían, apoyaban, documentaban. Después, la limpieza espiritual. Bendecían cada habitación, dejaban objetos religiosos, instruían a la familia en oraciones de protección. Y siempre hacían seguimiento. Llamaban a las familias semanas, meses después, para asegurarse de que todo estuviera bien. Este profesionalismo es parte de por qué tanta gente confiaba en ellos. No eran charlatanes improvisando, tenían décadas de experiencia. Pero investigar lo demoníaco tiene un precio. Y los Warren lo pagaron. Ed sufría pesadillas constantes. Lorraine desarrolló migrañas severas después de las investigaciones. Su don clarividente era como tener las emociones de todos bombardeándola constantemente. Su hija, Judy, creció rodeada de objetos malditos. Imagina ser niña y saber que en el sótano de tu casa hay una muñeca poseída, espejos que son portales al infierno, objetos que pueden matarte si los tocas. Judy ha dicho en entrevistas que tuvo una infancia difícil, que los niños en la escuela se burlaban de ella, que vivía con miedo de que algo del museo se escapara. Los Warren también fueron atacados físicamente. Ed fue empujado por escaleras varias veces durante investigaciones. Lorraine fue arañada, jalada del cabello. En una ocasión, casi mueren en un accidente automovilístico después de una investigación. El auto perdió los frenos misteriosamente. Lorraine siempre decía, el demonio odia lo que hacemos y nos ataca por eso. Pero nunca pararon, porque para ellos esto no era un trabajo, era una misión. Para finales de los 80s, los Warren eran famosos mundialmente. Daban conferencias en universidades de todo Estados Unidos. Aparecieron en decenas de programas de televisión, Oprah, Larry King, documentales. Escribieron libros. Ed mostraba su arte de casas embrujadas en galerías. Lorraine daba lecturas y compartía su experiencia como clarividente. Pero con la fama llegó algo más: las críticas. Escépticos comenzaron a atacarlos públicamente. Los acusaban de inventar casos, de aprovecharse del miedo de la gente, de ser fraudes religiosos. El caso Amityville especialmente los persiguió. Cuando se reveló que George Lutz había mentido sobre varias cosas, los críticos dijeron, ¿ven? Los Warren son fraudes. Pero los Warren nunca retrocedieron. Siguieron investigando, siguieron ayudando a familias, siguieron creyendo en su misión. Ed solía decir en conferencias, no me importa si crees en mí. Lo que importa es si crees en Dios, porque si Dios existe, el diablo también.
Y nosotros lidiamos con el diablo todos los días. Los años 70 y 80 fueron el pico de los Warren. Casos tras casos, demonios tras demonios, familias desesperadas buscando su ayuda. Pero algo estaba cambiando. El mundo se estaba volviendo más escéptico, la ciencia estaba avanzando y las preguntas sobre la autenticidad de su trabajo se volvían más fuertes. En el próximo episodio vamos a hablar precisamente de eso, las controversias, los casos cuestionados, las acusaciones, el debate entre fe y fraude, porque la historia de los Warren no está completa sin explorar el lado oscuro de su fama. Bueno amigos, hasta aquí el segundo episodio de nuestra serie sobre los Warren. Espero que ahora entiendas por qué estos años fueron su época dorada. Casos que desafían toda lógica, demonios que aterrorizaron a familias enteras y dos personas que decidieron enfrentar esa oscuridad una y otra vez. Si te perdiste el primer episodio, el link está arriba. Y si quieres saber qué pasó después, suscríbete porque el próximo episodio va a estar polémico. Gracias por acompañarme. Y recuerda, si algo te persigue en la oscuridad, los Warren ya no pueden ayudarte. Ahora estás solo. Hasta la próxima.